Hola queridos hermanos, aquí estamos en un nuevo devocional de anclados de los jóvenes mayores y me dieron el privilegio de compartir con ustedes unos versículos que están en la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo estaba hablando ahí de que él no se avergüenza y que es posible que algún cristiano sienta vergüenza del evangelio, de predicar el evangelio. Entonces, tres evidencias de si de verdad tenemos vergüenza. La primera es que no predico ni comparto mi fe con nadie. Soy un cristiano apagado, no hablo. Tengo gente alrededor, pierdo las oportunidades. Otra evidencia es que estamos preocupados de no ofender a las personas. Le quitamos cosas al evangelio. Le hablamos de Dios, le hablamos de el cristianismo, por ejemplo, pero no le hablamos del evangelio. Y tercera evidencia es que queremos hacer el evangelio más atractivo. Queremos atraer a cierta persona y le hablamos del evangelio o intentamos hablar del evangelio con otras cosas adicionales. Eso tampoco es el evangelio. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos a tener vergüenza del evangelio? Porque aún tenemos la vista corta a las maravillas de Dios. ¿Sí? No conocemos completamente el evangelio revelado en su palabra. Por eso es importante estudiar su palabra para conocer bien el evangelio, y esa sería una razón importante para no tener vergüenza, ¿cierto? Estudiar bien su palabra. Y también hay que entender otra cosa, de que cuando nosotros tenemos vergüenza del evangelio, nuestro corazón y nuestra mente están vulnerables a Satanás, a los ataques de Satanás y a la corriente de este mundo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de fortalecernos, ¿cierto?, en el Señor, en su palabra, en conocer bien el evangelio. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Y antes de leer, aquí Pablo, una carta bien personal para Timoteo, le dice que algunos lo abandonaron. Miren lo que dice el versículo 8, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces es importante, dice, no te avergüences, participa de las aflicciones que traigan el hecho de predicar el evangelio. Esos momentos vergonzosos, esos momentos en que nos argumentan, ¿cierto?, con ideas complicadas, ¿cierto?, para nosotros, pero no importa, igual prediquemos el evangelio. En versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Pablo estaba diciendo eso en versículo 12. Está diciendo ahí que él sabía a quién había creído y por eso no sentía vergüenza, no tenía vergüenza. Pablo iba a morir y nunca iba a hablar en contra de lo que él había creído. Versículo 15, y aquí está lo que les comentaba, de que es posible de que nosotros abandonemos a nuestros hermanos, abandonemos la comunión que tenemos, esta comunión hermosa que tenemos entre hermanos. Ya sabes esto, dice versículo 15, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahí están estas dos personas que lo abandonaron en Asia a Pablo. Pero también hay otro ejemplo positivo de alguien que no se avergonzaba del evangelio. Dice el versículo 16, y este es lo que nosotros debemos imitar, un buen ejemplo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó del Señor, no se avergonzó de que Pablo estuviese preso por el Señor, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me encontró y me halló. Entonces, hermanos, como conclusión, examinémonos, veamos cómo estamos viviendo. El evangelio se vive, ¿sí? No solo se sabe aquí, sino que también se vive. También, hermanos, examinémonos y veamos si de verdad conozco bien el mensaje para poder compartirlo con otras personas. Examinémonos.